¿Qué fue extraño sobre Antártica? La Antártida es peligrosa. Es un viaje largo. La comida es mala. Es muy probable morir. Mucho trabajo duro. Podrías no volver. La helada naturaleza de la Antártida ha fascinado durante mucho tiempo a científicos, exploradores y teóricos de la conspiración por igual. No puedes ir al interior de la Antártida. La pista en la que aterrizas es de hielo recto. Recientemente, las sospechas han crecido con muchos preguntándose si el gobierno de los Estados Unidos está ocultando secretos bajo la vasta extensión congelada. En el Polo Sur hay un montón de, según tengo entendido, como ciencia pura llevándose a cabo allí. Entre las teorías más cautivadoras se encuentra la idea de que los multimillonarios del mundo están descubriendo en secreto civilizaciones antiguas, posiblemente tan míticas como Atlántida o Lemuria, enterradas bajo estas millas de hielo. Pero ¿cuánto de esto es un hecho? Vamos a profundizar de inmediato. Recién comenzamos a lanzar algunos satélites polares. ¿Para quién es eso? ¿Es una estación de investigación en la Antártida? La reunión del 1% más alto. A lo largo de los años, hemos visto a muchas personas que han tenido visitas realmente inolvidables a la Antártida. Una de esas visitas fue realizada por John Kerry, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, durante su último mandato en el año 2026, que estuvo envuelta en misterio. Para enfatizar la importancia de esta visita, no solo fue planificada en un momento muy adecuado, sino que también se rumoraban intenciones de acción. Esto ha dado motivo al pensamiento de los teóricos de la conspiración, quienes suponen que puede haber más detrás de esto. Otro buen ejemplo es Buzz Aldrin, el gran astronauta del Apolo que viajó al Polo Sur a la edad de 86 años. La justificación para el viaje fue que era un viaje turístico, pero el historial de Aldrin en la NASA ha generado conspiraciones sobre posibles avistamientos de ovnis en esa área. El príncipe Harry también visitó el Polo Sur con soldados gravemente heridos para un evento benéfico. Uno podría pensar que esto fue solo un evento benéfico, o que no había una razón más profunda para la visita real. De la misma manera, el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa fue a una base científica rusa en la Antártida. ¿Qué lo llevó a hacer la bendición del continente? Estas visitas de personas de diferentes naciones y orígenes, cada una con sus propias agendas, indican que está sucediendo más en este continente frío y aislado de lo que se ve a simple vista. Esto es especialmente cierto considerando las dificultades y limitaciones de ir a la Antártida. Surgen preguntas sobre por qué estas personas influyentes de todo el mundo están dispuestas a gastar su tiempo y energía viajando a un entorno tan hostil, y por qué sus visitas a menudo parecen estar cubiertas de secreto o ambigüedad. ¿Es solo una coincidencia que estos líderes mundiales decidieran ir al punto más austral de la Tierra? ¿O hay algo detrás de los viajes que se mantiene oculto? El mundo oculto bajo el hielo. Los investigadores han descubierto un ecosistema nunca antes visto acechando en un río subterráneo a un tercio de milla debajo de una plataforma de hielo antártica. El equipo de científicos de Nueva Zelanda perforó la plataforma de hielo y dejó caer una cámara en la caverna de abajo. Cientos de anfípodos, pequeños crustáceos parecidos a camarones, rodearon la cámara mientras descendía al río, informa Harry Barker de Life Science. Una declaración explica que el hábitat subterráneo fue encontrado debajo de los bordes exteriores de la plataforma de hielo Ross, el cuerpo de hielo flotante más grande del mundo, en el borde sur de la Antártida durante un proyecto de investigación enfocado en documentar y ensamblar cómo el cambio climático está derritiendo la plataforma de hielo y afectando a los ecosistemas asociados. Imágenes satelitales anteriores mostraron un surco en la plataforma de hielo cerca de donde se encontraba con la Tierra, y el equipo sospechaba que era un estuario bajo el hielo. Los investigadores han especulado durante mucho tiempo sobre una red de lagos y ríos de agua dulce que fluyen bajo las capas de hielo de la Antártida, pero aún no los habían explorado, informa Eva Corlett para el Guardian. Después de que los investigadores lo identificaron como un río subterráneo y se reunieron en el sitio en la Antártida, perforaron 1.640 pies por debajo de la superficie del hielo, utilizando un sistema especializado de perforación con agua caliente, desarrollado en la Universidad Victoria de Wellington, para derretir el hielo. Poco después de llegar a la caverna oculta, el equipo envió la cámara hacia abajo. Inicialmente, todo lo que vieron fueron manchas borrosas que parecían detritos flotando. Un rápido enfoque de la cámara mostró que en realidad eran crustáceos vivos, informa Life Science. El físico marino del Instituto Nacional de Investigación del Agua y la Atmósfera, Craig Stevens, dijo en el comunicado que en un experimento normal, ver una de estas cosas te haría saltar de alegría. Estábamos inundados.
Tener a todos esos animales nadando alrededor de nuestra cámara significa que hay un proceso ecosistémico importante ocurriendo allí, lo cual investigaremos más analizando muestras de agua para probar cosas como nutrientes. Además del descubrimiento de los anfípodos, el equipo encontró que la columna de agua se dividía en 4 a 5 capas distintas de agua que fluían en diferentes direcciones, informa Live Science. A menudo se encuentran capas de agua distintas que no se mezclan fácilmente debido a diferencias en temperatura y contenido de sal. A medida que las plataformas de hielo antárticas flotan, el agua circula constantemente debajo de ellas, entrando y saliendo del océano abierto. Algunas de las columnas de agua son cálidas y pueden causar que las plataformas de hielo se derritan, según el comunicado. Mientras el equipo de investigación observaba el río submarino, el volcán Unga Tonga Hunga Ha'apai en el Pacífico Sur entró en erupción desde finales de diciembre de 2021 hasta mediados de enero de 2022, causando un tsunami. Los científicos detectaron cambios de presión en la cavidad subterránea a partir de este evento. Ver el efecto del volcán de Tonga, que hizo erupción a miles de kilómetros de distancia, fue bastante notable, dijo Stevens en el comunicado. También es un recordatorio de cuán conectado está todo nuestro planeta. A medida que los científicos continúan explorando los secretos de este planeta oculto bajo el hielo, encontraron otro descubrimiento impactante de innumerables cementerios de meteoritos. Meteoritos encontrados en la Antártida. Recientemente, los científicos recogieron uno de los meteoritos más pesados jamás descubiertos en la Antártida, así como otras 4 rocas espaciales congeladas que probablemente se estrellaron en el continente helado hace miles de años. Los investigadores encontraron el mini tesoro de meteoritos en la superficie de la zona de hielo azul Niels Larsen, cerca de la estación Princess Elizabeth Antártica, propiedad de Bélgica. De los 5 meteoritos, el más destacado fue una roca del tamaño de un melón que pesaba la asombrosa cantidad de 16.7 libras. De los 45.000 meteoritos descubiertos en la Antártida, solo alrededor de 100 han sido tan pesados como esta bola de cañón cósmica. El tamaño no necesariamente importa cuando se trata de meteoritos, e incluso los micrometeoritos diminutos pueden ser increíblemente valiosos, científicamente, dijo la científica de la expedición María Valdés, una meteoriticista del Museo Field en Chicago, en un comunicado de prensa. Los meteoritos fueron encontrados en la superficie del hielo a principios de enero, pero no se estrellaron recientemente en la Tierra. En cambio, es probable que las rocas espaciales estuvieran enterradas en el hielo durante miles de años, y solo resurgieran después de que el movimiento de los glaciares las devolviera a la superficie. Pero como los meteoritos estaban protegidos de la precipitación, el viento y el aire bajo el hielo, todavía estaban perfectamente intactos, según los investigadores. Los objetos provienen del cinturón de asteroides ubicado entre las órbitas de Marte y Júpiter, y probablemente cayeron en el hielo azul de la Antártida hace varias decenas de miles de años, dijo el científico de la expedición Ryoga Maeda, un estudiante de doctorado en la Universidad Libre de Bruselas, al sitio de noticias belga The Brussels Times. Los científicos tienen que recorrer las capas de hielo con la esperanza de encontrar un meteorito. Pero los investigadores pudieron reducir su búsqueda gracias a un estudio publicado el 26 de enero de 2022 en la revista Science Advances, que utilizó datos satelitales y un tipo de inteligencia artificial llamada aprendizaje automático para identificar partes de la Antártida donde era más probable que los grupos de meteoritos fueran llevados a la superficie. Fue en uno de esos puntos calientes donde se descubrieron los meteoritos recién encontrados. Pero incluso con una ubicación específica para buscar, aún se necesitó mucho trabajo arduo para encontrar los meteoritos. Vinciane de Bailly, una geoquímica de la Universidad Libre de Bruselas, dijo en el comunicado que la realidad en el terreno es mucho más compleja que la belleza de las imágenes satelitales. El equipo cubrió una gran área que estaba llena de otras rocas no meteoríticas de formas y tamaños similares. CNN informó que los investigadores fueron constantemente engañados por meteor rungs, que parecían idénticos a las rocas espaciales, pero eran mucho más ligeros y se originaron en la Tierra. Las muestras de meteoritos recogidas durante la expedición fueron enviadas al Instituto Real Belga de Ciencias Naturales en Bruselas para ser descongeladas y analizadas adecuadamente. Aún así, según el comunicado, cada científico de la expedición también llevó muestras de polvo potencial de meteorito que recogieron alrededor de las rocas espaciales caídas para su investigación. La expedición fue la primera en buscar uno de los posibles puntos calientes de meteoritos destacados por los estudios satelitales de 2022. El éxito del equipo sugiere que el estudio podría ser utilizado por otros investigadores para recuperar aún más fragmentos de meteoritos congelados. En el estudio,
Los investigadores estimaron que hasta 300.000 meteoritos podrían estar esperando en la superficie del hielo, lo que significa que solo alrededor del 15% han sido recuperados hasta la fecha. El equipo de la expedición espera que se puedan encontrar más meteoritos para ayudarnos a aprender más sobre nuestro vecindario cósmico. Estudiar meteoritos nos ayuda a comprender mejor nuestro lugar en el universo. Valdés dijo: cuanto mayor sea el tamaño de la muestra de meteoritos, mejor podremos entender nuestro sistema solar y a nosotros mismos. Ha habido muchas teorías y rumores sobre algunas culturas y civilizaciones antiguas en esta parte remota del mundo. Este descubrimiento posterior arroja más luz sobre esta teoría. Civilizaciones antiguas encontradas en la Antártida. Se ha anunciado un descubrimiento arqueológico revolucionario en la Antártida. Los investigadores han descubierto los restos de una estructura de piedra masiva y otros artefactos que datan de aproximadamente 4.000 años. Esta es la primera evidencia de una civilización antigua en el continente helado, marcando un hito significativo en el campo de la arqueología. El descubrimiento fue realizado por un equipo liderado por el geólogo Scott Amundsen, de la Universidad Estatal de Wyoming. Mientras exploraban cerca del glaciar Doubleday, el equipo se topó con los restos de un edificio de piedra aproximadamente del tamaño del antiguo anfiteatro de Roma. La estructura había estado oculta bajo el hielo del glaciar durante siglos, debido al reciente retroceso del glaciar. El equipo trabajó sin parar bajo las duras condiciones de la Antártida para excavar el sitio. Su esfuerzo fue finalmente recompensado con el descubrimiento de una gran estructura con columnas que podría haber alcanzado unos 30 metros de altura. También se descubrieron cientos de artefactos, incluidas monedas, cáscaras de maní y lo que parecían ser bates y pelotas de béisbol. El descubrimiento ha sorprendido a los expertos que anteriormente creían que la Antártida estaba deshabitada hasta el siglo XIX. Aunque algunos siguen siendo escépticos, muchos arqueólogos e historiadores están calificando este hallazgo como uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos del siglo. La nueva evidencia sugiere que las civilizaciones antiguas pueden haber estado más extendidas y ser más avanzadas tecnológicamente de lo que se pensaba. Los misterios de la Antártida no terminan con la intriga geopolítica o la lista de invitados VIP. La Tierra guarda secretos que sorprenden a científicos y aventureros. Pero debajo del hielo de este enigmático lago se encuentra un secreto aún más intrigante, una montaña oculta bajo este continente helado, la montaña fantasma Gamburtsev. La cordillera Gamburtsev es subglacial en el este de la Antártida, justo debajo del elevado Domo A, cerca del polo sur de inaccesibilidad. La cordillera fue descubierta por la tercera expedición antártica soviética en 1958 y lleva el nombre del geofísico soviético Grigori A. Gamburtsev. Tiene aproximadamente 1.200 kilómetros, que son 750 metros de largo, y se cree que las montañas tienen unos 2.700 metros, que son 8.900 pies de altura. Sin embargo, están completamente cubiertas por más de 600 metros de hielo y nieve. La cordillera Gamburtsev tiene aproximadamente el mismo tamaño que los Alpes europeos. Hasta el año 2008, se desconocía cómo se formaron las montañas debido a la falta de datos. Estudios realizados durante el Año Polar Internacional demostraron que colisiones de placas antiguas produjeron un núcleo que fue rejuvenecido a principios o mediados del Mesozoico. Las principales características de la cordillera se formaron hace 34 millones de años, cuando el área estaba cubierta por la actual capa de hielo. Los modelos actuales sugieren que la capa de hielo de la Antártida Oriental se formó a partir de los glaciares que comenzaron a deslizarse por la cordillera Gamburtsev al final del Eoceno. Las tierras altas subglaciales de Vostok forman una extensión hacia el este de las montañas subglaciales Gamburtsev. Como parte del Año Polar Internacional de 2007 a 2009, el proyecto Agape fue un esfuerzo multinacional para recopilar información sobre la cadena montañosa de Gamburtsev. El resultado del estudio de 2007 a 2009 ha encontrado que los Gamburtsev son muy antiguos, formándose por primera vez hace alrededor de 1.000 millones de años, cuando la deriva continental empujó dos placas juntas para formar el supercontinente de Rodinia. Esta antigua cordillera fue erosionada por encima de la superficie, pero dejó una raíz profunda y fría, que es visible hoy en imágenes sísmicas que llegan hasta el manto de la Tierra. Hace aproximadamente 250 a 100 millones de años, la corteza comenzó a separarse en una serie de eventos de rifting cerca del este de esta antigua raíz. Un valle de rift bifurcado corre a lo largo del lado norte de las montañas, conteniendo los lagos Sovetskaya y 90 este dentro de él. Este proceso de rifting calentó y rejuveneció la raíz, dándole la flotabilidad para ser elevada y restablecer las montañas como un macizo de 800 kilómetros de largo.
Se logró un mayor levantamiento cuando más tarde se formaron valles profundos por la erosión, aligerando la masa total del sistema. Hace aproximadamente 35 millones de años, los glaciares se fusionaron para formar la capa de hielo de la Antártida Oriental, enterrando la cordillera Gamburtsev en el proceso. No son solo montañas lo que tiene la Tierra extraña, también tiene uno de los lagos más grandes del mundo, el lago extraño en la Antártida. El lago Vostok es el más grande de los 675 lagos subglaciales conocidos de la Antártida. El lago Vostok está ubicado en el polo sur del frío, debajo de la estación Vostok de Rusia, bajo la superficie de la capa de hielo de la Antártida Oriental Central, que está a 3.488 metros, que son 11.444 pies sobre el nivel medio del mar. La superficie de este lago de agua dulce está aproximadamente a 4.000 metros bajo la superficie del hielo, lo que lo sitúa a aproximadamente 500 metros, que son 1.600 pies por debajo del nivel del mar. Midiendo 250 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho en su punto más ancho, cubre un área de 12.500 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el 16º lago más grande por superficie. Con una profundidad promedio de 432 metros, tiene un volumen estimado de 5.400 kilómetros cúbicos, lo que lo convierte en el 6º lago más grande por volumen. El lago está dividido en dos cuencas profundas por una cresta. La profundidad del agua líquida sobre la cresta es de unos 200 metros en comparación con aproximadamente 400 metros, que son 1.300 pies de profundidad en la cuenca norte y 800 metros de profundidad en la sur. El lago lleva el nombre de la estación Vostok, que a su vez lleva el nombre del Vostok, un bergantín de guerra, que significa este en ruso. La existencia de un lago subglacial en la región de Vostok fue sugerida por primera vez por el geógrafo ruso Andrei Kapitsa, basándose en sondeos sísmicos realizados durante las expediciones soviéticas a la Antártida en 1959 y 1964 para medir el grosor de la capa de hielo. La investigación continua por parte de científicos rusos y británicos llevó a la confirmación final de la existencia del lago en 1993 por Hope Ridley, utilizando altimetría láser ERS-1. El hielo superpuesto proporciona un registro paleoclimático continuo de 400.000 años. Aunque el agua del lago en sí misma puede haber estado aislada durante 15 a 25 millones de años. El 5 de febrero de 2012, un equipo de científicos rusos completó el núcleo de hielo más largo jamás realizado de 3.768 metros y perforó el escudo de hielo hasta la superficie del lago. El primer núcleo de hielo del lago recién congelado se obtuvo el 10 de enero de 2013 a una profundidad de 3.406 metros. Sin embargo, tan pronto como se perforó el hielo, el agua del lago subyacente brotó por el pozo, mezclándose con el freón y el queroseno utilizados para evitar que el pozo se congelara. Se perforó un nuevo pozo y se obtuvo una muestra de agua supuestamente prístina en enero de 2015. El equipo ruso planea eventualmente bajar una sonda al lago para recoger muestras de agua y sedimentos del fondo. Se hipotetiza que podrían encontrarse formas de vida inusuales en la capa líquida de la reserva de agua fósil del lago. Debido a que el lago Vostok puede contener un entorno sellado bajo el hielo durante millones de años, las condiciones podrían parecerse a las de los océanos cubiertos de hielo, que se hipotetizan existen en la luna Europa de Júpiter y en la luna Encélado de Saturno. Misteriosas misiones han tenido lugar en este desierto helado, pero las especulaciones sobre un campamento oculto siempre han sido muy discutidas, el campamento nazi oculto. La discusión sobre la base nazi en la Antártida, que ha estado ocurriendo durante décadas, ha llevado a muchas ideas, desde la participación extraterrestre hasta proyectos secretos del gobierno. La estación Neumayer 3 tiene una historia mucho más interesante de lo que habíamos pensado, pero un nuevo estudio ha revelado algunos hechos interesantes sobre este lugar misterioso. La base está en la parte occidental de la península antártica, conocida por ser uno de los lugares más fríos de la Tierra. La temperatura allí alcanza hasta -5 grados Fahrenheit, y el área está completamente cubierta por millas de grandes capas de hielo, que son las características más poderosas del paisaje. Los nazis alemanes establecieron una base permanente en la Antártida durante la Segunda Guerra Mundial, ocultando sus actividades del ojo público para no ser interferidos.
Siendo conscientes de que permitir que sus enemigos conocieran sus planes podría desencadenar resistencia por parte de estos, la existencia de la base se mantuvo en secreto para las masas. Solo unos pocos años después, los aliados descubrieron este misterioso reducto nazi, lo que fue seguido por el hallazgo de que, de acuerdo con el concepto nazi de exploraciones, un barco fantasma de un viaje exploratorio alemán, a principios de los años 90, fue descrito de manera aterradora. Para cartografiar la costa antártica y el océano austral, estos exploradores alemanes se embarcaron en aventuras. Desafortunadamente, una plataforma de hielo colapsó, atrapándolos bajo el hielo durante varios años, hasta su último rescate en 1913. Como resultado de esto, se vieron obligados a terminar su viaje tristemente. El barco se puede ver incluso ahora anclado en un iceberg cerca de donde fue descubierto por primera vez, con provisiones para una segunda misión alemana que nunca pudo salir de esa área. La ración de comida, herramientas, armas de fuego y pertenencias personales como las cartas de amor están entre los objetos encontrados. Mientras los rumores de un campamento nazi oculto en la Antártida han capturado la imaginación durante décadas, hay un secreto aún más extraordinario esperando ser revelado: el paisaje oculto bajo la superficie helada del continente. El paisaje oculto congelado en el tiempo. Un equipo de investigadores ha desvelado una maravilla geológica oculta. Un extenso terreno de colinas y valles formados por antiguos ríos, oculto bajo el hielo antártico durante más de 34 millones de años. Este colosal paisaje, que supera el tamaño de Bélgica, ha permanecido intacto, congelado en el tiempo hasta ahora. Sin embargo, los científicos advierten que el calentamiento global en aumento representa una amenaza potencial para su preservación continua. El profesor Stuart Jameson, autor principal del estudio y glaciólogo en la Universidad de Durham, destacó la importancia de esta revelación, señalando que había estado oculto a simple vista. Descubierto no a través de nuevos datos, sino más bien con un enfoque fresco. La Tierra bajo la capa de hielo de la Antártida Oriental, afirmó, permanece menos explorada que la superficie de Marte. Para desentrañar sus secretos, los aviones emplean el sondeo de eco de radio, enviando ondas de radio a través del hielo y analizando los ecos resultantes. Dada la vasta extensión de la Antártida, este método presenta un desafío formidable. Los investigadores sortearon este obstáculo utilizando imágenes satelitales existentes de la superficie, lo que les permitió discernir los contornos de valles y crestas a más de 2,6 kilómetros de profundidad. La superficie de hielo ondulante forma una superposición espectral, ocultando las características más escarpadas debajo. Cuando se combinó con los datos de sondeo de eco de radio, surgió una imagen vívida de un paisaje esculpido por antiguos ríos, con valles profundos y colinas de picos agudos que recuerdan a las formaciones de la superficie terrestre. Aunque determinar la última vez que la luz del sol iluminó este mundo oculto representa un desafío, los investigadores estiman que fue hace al menos 14 millones de años. A medida que el científico resuelve este paisaje congelado, surge un nuevo jardín misterioso, dejando a los científicos preguntándose sobre él. Jardín de misterios. El científico comenzó un asombroso viaje a la Antártida Oriental para buscar un registrador de datos perdido. A pesar de sus intenciones, la insaciable curiosidad de los exploradores los llevó a encontrar algo aún más inesperado de lo que jamás imaginaron. Bajo el gélido y duro exterior, en la absoluta oscuridad de la tundra que cubre el fondo del océano Antártico, estaban a punto de presenciar el encantador espectáculo. Habitando bajo el hielo, un arrecife de coral de especies tropicales desapareció de nuestra vista. Bajo estas difíciles circunstancias, una intrépida comunidad de estrellas de mar, esponjas, gusanos y algas emergió resistente a situaciones severas. Estos animales se habían desarrollado para vivir en el mar helado, y las capas de hielo servían como un amortiguador contra la dureza de los elementos naturales. Es cautivador ver cómo un ecosistema diverso puede sustentar una vida tan abundante y difícil de alcanzar en este rincón extremo de nuestro planeta. Revela que los organismos tienen habilidades asombrosas, incluso si viven en las situaciones más hostiles de la Tierra. La impresionante vista del mundo sumergido en glaciares, donde el asombro y la curiosidad se encuentran en un diálogo pacífico, habla sobre la variedad de vida y resistencia, incluso en los lugares más extraños. En medio de lo traicionero a lo anatemático, uno encuentra un caleidoscopio de